Bueno, ya estoy grabando. Y déjame también empiezo a presentar mi pantalla para hacer unos comentarios rápidos sobre lo que nos faltó, porque si bien ya no voy a ahondar mucho, por ejemplo, en los tipos de lenguajes, porque bueno, ya va a ser un poquito colgada la clase y además, ¿cómo se llama? Y ya los vamos a ver en su momento en principal, que sería el Python. Aquí lo que sí quiero ahondar es en esta parte, ¿no? O sea, programa, bueno, ya tenemos la definición, es un algoritmo codificado en el lenguaje de programación, vamos a ver exactamente qué es eso. Y entonces programar es fraccionar un problema. Básicamente programar va a ser el algoritmo que ya tenemos escrito en papel, llevarlo a la computadora, ¿no? Con instrucciones adecuadamente formuladas, ¿no? Ahorita vamos a ver lo que van a hacer esas instrucciones. Lo hablo de forma muy general porque, bueno, ahorita te lo comentaré porque lo tenemos que poner así, porque como estamos hablando ahorita todavía generalidades de la programación, tenemos diferentes formas de programar, ¿no? Entonces, las instrucciones se forman con elementos o símbolos tomados de determinado repertorio, ¿no? Aquí hablo de símbolos porque vas a ver cuando platiquemos así, igual va a ser, te digo esto muy, muy brevemente, cuando platiquemos del lenguaje de ensamblador o el lenguaje de programación a nivel máquina, realmente no estamos utilizando palabras, ¿no? Palabras como estamos, bueno, un poquito acostumbrados a hacer esta programación, ¿no? Tú te recuerdas que en Scratch que utilizabas los bloquecitos y esos bloquecitos podías escribir alguna instrucción más o menos. Cuando lo llevamos a un lenguaje de programación más básico, más bajo nivel, es diferente. Entonces, por eso le hablo como símbolos en este caso, ¿no? Lo que va a ser interesante o importante también conocer son las reglas. Cada uno de los lenguajes que vamos a ir viendo tiene sus propias reglas. Tiene sus palabras claves y tiene sus reglas para programar, ¿no? Pero la parte medular, la parte básica, el núcleo de esto, se basa en la algoritmia. Por eso es que, bueno, los que estudian esto de ciencias de la computación, eso, llevan clases completas durante semestres de ver los algoritmos, ¿no? Porque lo que te decía, ya tenemos las formas para hacer la multiplicación, ahora queremos hacerlo lo más óptimo posible, dentro de los algoritmos que ya puedan estar optimizados, ¿no? Ahora, la parte de hacer la programación, utilizar estos símbolos y estas reglas, también hay que optimizarla en algún momento, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ser lo importante, que vamos a ir viendo las reglas y las palabras exclusivas para Python, ¿no? Entonces, como pongo aquí, entonces a esas reglas y esos símbolos se le conoce como el lenguaje de programación, ¿no? Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a empezar a ver un poquito de las reglas y un poquito de los símbolos o palabras claves que se utilizan aquí en Python, ¿no? Entonces, bueno, eso sí quería comentarlo. Lenguajes de programación, aquí es lo que te decía, ¿no? Tenemos a diferentes niveles. Vamos a tener el lenguaje máquina, que básicamente sería utilizar unos y ceros para entenderlo. Ya sabes que las computadoras se entienden con lenguaje binario en general. Entonces, podríamos pensar que este lenguaje máquina es utilizar unos y ceros o hexadecimal o octal o ese tipo de notaciones para decirle a la computadora qué queremos que haga. Eso es lo más básico, lo más bajo nivel. Y en algún punto, aunque nosotros no lo veamos, nuestros programas tienen que llegar a ese nivel porque es como el procesador, la computadora entiende, ¿no? Aunque nosotros pongamos print hola mundo, por ejemplo, ese print hola mundo se tiene que llevar al lenguaje de la computadora para que la computadora lo interprete, pero bueno, eso ahorita platicaremos, ¿no? Entonces este es el de más bajo nivel. Luego tenemos este lenguaje de ensamblador, que lo interesante aquí o lo importante es hablar de estos códigos, que son los mnemónicos. Aquí, bueno, es un código mnemotécnico para recordar las instrucciones, pero se llaman mnemónicos. Si tú buscas mnemónico, por ejemplo, existe, bueno, aquí no tengo ninguno, o creo que sí, espérame, déjame ver. Aquí lo tengo todavía. No, ya lo tiré. Bueno, es que me había regalado hace mucho un procesador, un DSP, como te había comentado la vez pasada. Y eso, el puro procesador, la tabletita oscura, ¿no? Que vienen. Y eso es lo que programas. Por ejemplo, tú buscas mnemónicos del PIC 16F84. De hecho, igual y rápido te lo proyecto nada más para que veas cómo son los mnemónicos, cómo cambian. Ahorita se ve lo que estoy escribiendo.
No. ¿No? Es que compartí mal. Voy a compartir completamente toda la pantalla para que independientemente de que donde estemos, que lo puedas ver, ¿no? Sí, gracias. Ahí está, ¿no? Entonces, ahora sí. Aquí te decía de los mnemónicos del 16F84A y voy a agarrar cualquiera. En realidad, no me preocupa mucho cuál es cuál es el que está mostrado porque debe de venir. Y aquí están, mira, estos son los ejemplos de mnemónicos para este procesador en específico. Este microprocesador, que se le llama PIC16F84A, es muy versátil, muy barato, por eso es que es muy ocupado. Bueno, era muy ocupado antes de que salieran estos tarjetas de desarrollo llamados Arduinos, porque era muy sencillo de utilizar. Ahorita ya bajó un poquito la demanda de este tipo de procesadores por el Arduino, pero todavía sigue siendo utilizado porque tiene sus ventajas. Arduino ya es una plataforma cerrada que puedes hacer muchas cosas, pero obviamente dentro de las limitaciones que el fabricante te dice. El procesador 16F84 pues un poquito más libre, ¿no? Tienes más complejidad para programar porque tienes que utilizar estos mnemónicos, como te decía, ¿no? O SC1, o SC2, MCLR, RA0, esas son las cosas que tú utilizas para programar. Entonces, fíjate si es más complejo, ¿no? Te tienes que ir aprendiendo todas estas, déjame ver si hay más, porque son mucho más, son hojas y hojas de mnemónicos, pero bueno, no trae tantas, aquí hay unos más, unos cuantos más. TMR0, PCL, status, diferentes, ¿no? Y cada instrucción te hace una función. Pero estas instrucciones, por ejemplo, tú pones TMR0 y esa instrucción le pones va asociada con su lenguaje de hexadecimal, para decirle, si por ejemplo tú ese TMR0 es para poner un tiempo, y tú quieres que establezca 1 segundo, 2 segundos, algo por el estilo de espera por algo, tú le tienes que poner esa instrucción en hexadecimal. Entonces, te fijas, en realidad es bien complejo escribirlo porque no estás escribiendo nada con el lenguaje que estamos acostumbrados a utilizar, ¿no? Entonces, nada más pones el mnemónico y su instrucción en hexadecimal y es complejo, pero estamos hablando casi al nivel al nivel máquina. Entonces, eso nos simplifica en el sentido que ya estamos comunicándonos directamente con la computadora, ¿no? Ese es el ensamblador, que todavía se ocupa mucho, ya no tanto. Muchos de los que hacemos, por ejemplo, de lo que puedes hacer tú, de lo que hago yo, pues nos vamos a cosas más simples, aunque no sean tan optimizadas, en el sentido de que, bueno, quiero hacer un experimento muy sencillo. A lo mejor, por ejemplo, tú quieres ver la respuesta del cerebro, que hace unos semestres hicimos esa práctica, la respuesta del cerebro a diferentes tonos, ¿no? Entonces poníamos ahí para capturar el SG, EEG, perdón, electroencefalograma, y poníamos unos LEDs a aprender a diferentes frecuencias, a diferentes intensidades. Como no me interesa tanto la parte de desarrollo experimental de electrónico, a lo mejor lo podemos haber hecho con el micro 16F, ¿no? Pero era demasiado trabajo. Mejor agárrate el Arduino, le dices que me prenda los LEDs a unas secuencias y ya, ¿no? Entonces, todavía se utiliza para los que hacen más, los electrónicos, ingenieros electrónicos más puros, pero bueno, en general, nosotros a lo mejor para prácticas sencillas que podemos hacer, utilizamos otras cosas, ¿no? Pero bueno, es bueno que conozcas que existe este lenguaje. Entonces tenemos el ensamblador y tenemos los lenguajes de alto nivel, que son todos los lenguajes que conocemos, ¿no? Hay unos de más alto nivel que otros, pero todos son de alto nivel porque nos podemos comunicar con la computadora de una forma sencilla. Java es de alto nivel, Python, C, C++. A lo mejor Java, Python son de más alto nivel que C. O sea, todavía se complica un poquito más, pero todos son de alto nivel porque podemos prácticamente ir escribiendo con palabras e ir haciendo la programación, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar más que nada en lenguajes de alto nivel. Ahora, dentro de los lenguajes de alto nivel, bueno, estos son unos ejemplos que ya no voy a entrar en detalles porque, digo, eso nada más era como dar un panorama general del desarrollo. Fortran fue de los primeros, Basic, Visual Basic, C, Pascal, C++, Java, de alguna forma, todos los que dedicamos a la programación hemos tenido un poquito de contacto con la mayoría de ellos, y Python al final, ¿no? Que es el que está al final, ¿no? Python se desarrolló también más o menos a la par de Java, también es de 1991, pero ya entraremos en su momento a más detalles de eso, ¿no? Aquí nada más lo dejo como entrada, ¿no? Otros lenguajes,
Y esa es la parte que me interesa. Dentro de los lenguajes de programación que tenemos, vamos a tener de dos estilos. El que es la traducción y el que es por compilador. Lenguajes como C, C++, C Sharp, todo ese tipo de lenguajes, son lenguajes compilados. Entonces, el compilador lo que va a hacer es aceptar como entrada un texto y escribirlo como un lenguaje de alto nivel, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, al compilar, lo que nosotros habíamos escrito de nuestro programa, lo que tenemos ya de nuestro algoritmo, lo llevamos al lenguaje máquina. Obviamente esto solo se hace una vez, porque, bueno, yo tengo ya mi programa bien hecho, lo llevo al lenguaje máquina y ya lo puedo ejecutar. En ese sentido, es más rápido cuando se ejecuta, porque ya está siempre la conversión hecha. Tú tienes tu programa hecho en C y le llamas hola mundo, o que se llame hola nada más, lo compilas, ya te va a salir tu ejecutable, le dices que se ejecute y ya se puede siempre ejecutar, ¿no? De forma rápida. Tenemos los otros lenguajes, los que son traducidos. Ese tipo de lenguajes son los lenguajes estilo Python, en donde siempre se va a estar haciendo la traducción. No hay una compilación en este momento. Cada vez que ejecutas tu código, se vuelve a llevar al lenguaje máquina y y ya obtenemos la salida, ¿no? Entonces van a ser los dos tipos de lenguaje. Entonces, una consideración es que, bueno, por un lado no tienes que tener un compilador dedicado cuando tenemos este tipo de lenguajes. El problema que tienen es que son más lentos, porque como tienes que hacer esta traducción cada vez que ejecutas tu programa, entonces siempre se va a tardar un poquito cuando se ejecuta, a diferencia de C, ¿no? Hacer la compilación una vez y ya estaba todo hecho, ¿no? Entonces, dentro de los lenguajes de alto nivel que nos vamos a enfocar únicamente en este momento en los que son traducidos, ¿no? Y aquí explico un poquito de qué es el compilador, ¿no? Es convertir un formato a otro y es lo que te decía. No voy a entrar ya mucho en esta diapositiva porque digo, ya nos tardamos un poquito más de lo que quería con esta presentación y no lo vamos a ocupar. Pero que bueno, que sepas que existen estos compilados y que tienen sus ganancias, ¿no? Tienen sus ganancias con respecto a Python o con los traducidos, pero también los traducidos tienen sus ganancias con respecto a los compilados. Y bueno, dentro también ahora de los lenguajes que traducidos vamos a tener ahora los intérpretes. Los intérpretes son los que nos van a ayudar a ir haciendo nuestro programa. Nosotros vamos escribiendo y se va haciendo la interpretación. Por ejemplo, Java es uno de los lenguajes más comunes que tienen estos intérpretes, porque si te fijas, las ventajas que tiene Java, que es por eso yo creo que una de las cosas que se ha hecho que sea muy, que tenga un alcance muy grande, es que no importa si tú tienes una computadora PC, una Mac, si tienes un sistema operativo Linux, Windows, Unix, todos los programas hechos en Java se pueden correr en diferentes plataformas, porque tenemos esta máquina virtual. A diferencia de otros programas, ¿no? Por ejemplo, si queremos instalar o queremos ejecutar Python, un programa en Python, tenemos que instalar directamente el Python como tal, el lenguaje, ¿no? Para poderlo ejecutar. Cualquier otro. En cambio, Java ya viene como por default y entonces se puede ejecutar en diferentes plataformas, lo cual es muy bueno porque no importa si tú trabajas con Windows y yo trabajo con una Mac o con una PC y yo con una Mac, tú haces un programa y yo lo puedo ejecutar o viceversa, ¿no? Entonces es una de las ventajas de tener esos intérpretes. Y aquí menciono parte de sus ventajas, ¿no? La portabilidad, la sencillez, la señalización, manejo de errores, vamos a ver más adelante, cuando ya estamos programando, que es una de las cosas muy interesantes que tienen estos lenguajes de más alto nivel, ¿no? Que nosotros podemos estar programando y si hay un error, cuando lo ejecutemos nos va a decir, más o menos por aquí tienes un error y el error es de este estilo, ¿no? Y eso nos puede ayudar cuando estemos haciendo la depuración. Porque antes, cuando tenían los lenguajes de más bajo nivel, nada más decía, no, no corro, y se acabó, ¿no? Y entonces uno se quedaba, bueno, ¿y dónde lo busco, no? Si tenemos un lenguaje de cientos de líneas, era muy complicada la depuración de errores, ¿no? Estos intérpretes ya nos simplifican esto porque en general sí te llega a dar el lugar donde ocurre. Pero si no te da exactamente dónde ocurrió, por lo menos tú sabes que en esa zona, una línea arriba, una línea abajo, pero en esa zona va a estar el error, ¿no? Y bueno, el funcionamiento que es más transparente, ¿no? Tú puedes agarrar tu archivo Python, que es un archivo .py, lo puedes abrir, puedes ver qué pasa. Igual los de Java, puedes abrir tu .jar, abrirlo y ver qué está sucediendo, ¿no? Entonces eso tiene unas ventajas, ¿no? Bien, entonces
Aquí, bueno, sigo hablando de los compiladores, de los intérpretes. Déjame, ya me salto esto para no hacerlo, esto tan tardado. Y aquí pongo un ejemplo, ¿no? De un programa. Aquí, bueno, está hecho para hacer este diagrama que tengo aquí, pero más o menos se puede heredar cualquier tipo de lenguaje que vayamos a utilizar. Por ejemplo, tenemos el análisis. El análisis es lo que hacemos cuando estudiamos, por ejemplo, cuando estuve explicándote la, la multiplicación estilo ruso, pues analizamos a ver qué se tiene que hacer. Se tiene que hacer dividiendo este entre 2, multiplicando este entre 2, me voy a quedar con los impares. Hay también toda una razón de cómo se hace esta cosa. No entramos en más detalles de por qué se hace de esta forma, pero sí se puede justificar bastante bien, ¿no? Pero bueno, de momento nos quedamos en un análisis superficial, viendo cómo se iba dividiendo y multiplicando y luego sumando los números impares, ¿no? Luego, en el diseño, es lo que tú ya empezaste a hacer esta parte, que era hacer el diagrama de flujo o el pseudocódigo. Ya tienes los pasos muy puntuales que se tendrían que seguir para hacer la programación. Ya que tienes ese pseudocódigo, te vas a la traducción al código. Te digo, aquí dice código C, pero puede ser el código Python, ¿no? Tú ya tienes así instrucción de introducir un número, introducir otro número, y pues ya cuando hagas la traducción, ¿cómo introduzco un número en Python? ¿Cómo introduzco el otro número? Si quiero hacer esto interactivo, que le pida al usuario que meta un número, ese tipo de cosas son las que tú vas a ir metiendo en esta etapa de traducción, ¿no? Obviamente, esa etapa de traducción tiene que ir con la transcripción, o sea, ¿qué programa vas a utilizar para meter todos estos códigos a la computadora? Aquí le pongo uno, bueno, es que en la facultad, obviamente, intentamos utilizar más lenguaje abierto, código abierto, y entonces utilizamos mucho Linux, no utilizamos Windows, bueno, no en su gran mayoría. Como Linux no tiene directamente Office o intérpretes, bueno, sí los tiene, pero trae unos intérpretes que ya están pregrabados. Uno de ellos es el que se llama BI. Entonces intentamos utilizar, hay otro que se llama Emacs, se escribe, y así, ¿no? Hay unos de un poquito mayor nivel, que es el Kate ahí se me fue el nombre de otro, Kile. Pero bueno, utiliza tú un programa. Aquí vamos a ver que hay unas cosas que se llaman IDEs, que es un interfaz de desarrollo, que es donde vamos a estar haciendo el programa. Diferentes interfaces de desarrollo, pero es básicamente esa interfaz la que nos va a servir para hacer la transcripción del código que ya sabemos a la computadora. En este caso, como estoy pensando en un programa en C, tenemos que pasar por la etapa de compilación para poder ejecutar el programa. En Python te digo que nos saltamos esta etapa y directamente nos vamos a hacer las pruebas de ejecución. Ya tenemos la programación, ejecutamos con algunos números a ver si sale todo bien. Si hay errores, pues tenemos que regresar, ¿no? Regresamos al inicio porque esos errores tenemos que verificar de dónde salieron. A lo mejor mi análisis desde un inicio estuvo mal, entonces empiezo a buscar los errores que puedan existir desde el análisis y voy haciendo la inspección. A lo mejor el análisis está bien, entonces veo el diseño, veo la traducción, veo la transcripción, a lo mejor simplemente fue un error de dedo por ahí en la transcripción y ya cuando lo tenga sin problemas, entonces ya voy a tener mi programa bien hecho y ya lo podría subir a la red, qué sé yo, ¿no? Hay una cosa que se llama GitHub, no sé si lo conozcas. Bueno, es es un programa, bueno, una interfaz por ahí que lo que te permite es tener un control de todos tus programas. Puedes subir tus programas ahí y tienes un control de las versiones. Por ejemplo, yo ya lo cambié, ahí puedo ir pidiéndole un control de las versiones, lo puedo compartir con otras personas. Es bastante interesante, nada más ¿cómo se llama? Ahí déjame, a ver si me acuerdo. Bueno, sí, es muy ocupado para tener un contrato, ni así sí pude entrar. Aquí, por ejemplo, yo hace el primer semestre que tuvimos aquí en línea, hice una clase era más bien de ecuaciones diferenciales, pero aprovechamos ya que estábamos en la computadora, pues ver alguna cosa de métodos numéricos, ¿no? Entonces yo subí mis programas aquí
es puro programa de Python, y entonces los alumnos podían revisarlos, podían hacer comentarios, podían descargarlos a su computadora. Yo sí, este programa, por ejemplo, que le llamo Euler, lo modifico, hago a lo mejor la versión 2.0 como mencionábamos la vez pasada, y agrego documentación. Aquí directamente les va diciendo a ellos que ya se hizo una modificación y ahí puede haber un control muy cómodo y muy específico de las versiones de cómo se van modificando los programas, ¿no? Eso es una cosa interesante de esta página. Y si te fijas, pues podemos tener, bueno, aquí, bueno, tengo los de Python en general. Déjame ver si encuentro bueno, que casi no entro aquí. Aquí, por ejemplo, puedo tener acceso a otras cuentas, ¿no? Por ejemplo, aquí, esta cuenta que tengo aquí es de un chavo que le estoy dirigiendo la tesis, y ahí me está subiendo sus archivos de la tesis, ¿no? Entonces aquí yo los podría ver. Te fijas, aquí está el control de versiones, la versión 1.0, pero ya cambió las figuras, y entonces ya me lo pone aquí como la versión 1.1, ¿no? Entonces ahí hay un control de versiones bastante cómodo para cuando ya estás haciendo este tipo de programación más frecuente y tienes que tener un control más completo, ¿no? Bueno, entonces esa es la parte importante ahí. Déjame, entonces seguimos. Y entonces ya ahora sí nos podemos ir al lenguaje, a la introducción al lenguaje de programación, ¿no? Entonces, bueno, nada más quería asentar estos puntos claves, porque si te fijas, sí era importante que mencionar esta parte de lenguajes de alto nivel y la traducción, ¿no? Para especificarlo más claramente, ¿no? Bien. Entonces, déjame, me voy ahora sí para ejecutar. Tú, no sé, ¿sí pudiste instalar el Anaconda en tu computadora? Sí. Sí, ok. Entonces, ya sabes, ¿no? Por ejemplo, lo tienes instalado y yo puedo escribir Anaconda directamente, y aquí me aparecen varios programas, ¿no? El principal es este que se llama Anaconda Navigator, y bueno, aquí dice Anaconda 3 porque instalé yo el Python 3. No me acuerdo si te lo especifiqué, pero en la página tú vas a poder encontrar el Python 2.7 y ahorita el Python 3, ¿no? 3 y algo, no recuerdo qué versión exactamente van. El 2.7 estuvo durante mucho tiempo vigente, pero ya en el último año se está intentando hacer la migración en mayor velocidad y mayor forma al Python 3. Tiene sus detallitos de diferencia, pero en general intentan que pueda jalar uno en el otro. Pero obviamente, como ya quieren dejar de darle mantenimiento a ese Python 2.7, por eso están haciendo ya esta migración. Pero bueno, entramos a ese Anaconda Navigator. Vas a ver tú que se abre una pantalla negra, empieza a ejecutarse cosas. Ahí es exactamente cómo bueno, hace varias interpretaciones fuera de Windows para ejecutar este Navigator. Y bueno, ahorita un momento en lo que se ejecuta, porque sí es un poco lento. Y ya, listo, ya cargó. Déjame, lo paso para allá. Y fíjate, esa va a ser la interfaz que tengamos de Anaconda, tal cual como lo instalas, ¿no? Entonces tenemos el prompt. El prompt es como si tú pones en Windows el comando cmd, te aparece símbolo de sistema, ¿no? Símbolo de sistema es como tu prompt, ¿no? Así se le conoce, ¿no? Y tú puedes hacer varias cosas aquí. Así, bueno, ya no te tocó esta parte, pero antes, cuando teníamos Windows 3, Windows 3.11, teníamos el sistema operativo, y bueno, y sobre el sistema operativo se jalaba Windows. Después del 95 ya se intentó que Windows fuera como tal el sistema operativo, pero antes, cuando tú prendías una computadora, tal cual aparecía esto de aquí se le llama prompt, ¿no? Y tú podías hacer diferentes cosas, podías ahí poner los archivos, podrías crear archivos, mkdir, diferentes cosas ahí, ¿no? Pero bueno, este es el prompt, obviamente este de aquí, entonces te jala una pantalla similar a esa. ¿Okay? Aquí tenemos diferentes otras herramientas, no voy a ahondar en todas ellas porque, bueno, son más específicas a diferente cosa. Me va a interesar básicamente dos. Esta que tengo aquí que se llama Jupyter Notebook. Esta es la penúltima que tenemos acá arriba. Spider, que tenemos aquí, que va a ser también otro IDE de desarrollo. Y en algún momento también a lo mejor revisaríamos un poquito del Qt Console, ¿no? Que va a ser algo similar a la pantalla negra que teníamos. Y cuando Python empezó a trabajarse, se trabajaba en una
prompt como el que vimos hace rato. Ahí tú hacías tu programación ahí, ¿no? Era un poco más complejo porque, bueno, estabas todo en ese ambiente sin gráficos, pero así fue como se comenzó, ¿no? Pero bueno, lo mencionaremos, digo, lo veremos nada más rápidamente para que lo conozcas. Me va a interesar nada más Spider y Jupyter. Jupyter Notebook. Ahorita voy a entrar más específicamente a Jupyter Notebook porque es el que me interesa que ahorita vayamos viendo por unas razones, ¿no? Entonces le voy a poner aquí lanzar, ya no lo voy a apretar en este momento porque ya lo tengo abierto en el navegador. Algo importante de este Jupyter Notebook es que utiliza el mismo navegador que tú tengas para ejecutar el programa. Entonces ya no tienes que instalar algo más, simplemente en el navegador tú lo ejecutas. Déjame. Bueno, y cuando abres el notebook te aparece una ventana como la que tengo aquí. Y si te fijas, internamente, entonces el programa está haciendo todo aquí en la terminal. Entonces aquí nada más esto se está ejecutando, esto de cómo está funcionando internamente. Aquí si te fijas me está diciendo que está salvando cosas y diferentes. Entonces bueno, eso nada más es como para que nos quede. Pero bueno, ejecutamos Jupyter Notebook y me va a aparecer una ventana así, directamente. Y entonces aquí me aparece todo lo que yo tenga instalado en mi computadora, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo todas las carpetas, favoritos, música, Anaconda 3, obviamente, el desktop, download, documentos y mil cosas, ¿no? Documentos creo que tengo todas las clases que he estado dando en estos días de pandemia. Bueno, todas las clases que tengo ahí, ¿no? Pero bueno, en ese momento, bueno, en este momento más bien, ya sería que aquí te movieras a donde quieres crear tu archivo nuevo o donde tú quieres abrir el archivo que tengas. Aquí, por ejemplo, si nos vamos a este lado, tienes, bueno, aquí tienes, por ejemplo, para quitar y salirte, ¿no? Si quieres tú cerrar tu terminal, lo puedes hacer desde ahí. O puedes aquí, por ejemplo, abrir uno nuevo. Aquí, por ejemplo, si yo tuviera varios Pythons instalados, a lo mejor tendré el Python 3 y el Python 2.7, aquí me aparecería la lista. O algún otro programa, ¿no? Si te fijas aquí en el navegador, ese tampoco lo entraremos mucho aquí, pero también me permitiría instalar R si yo quisiera jalarlo desde este programa. No lo voy a hacer porque ya tengo una instalación fresca en particular, pero también me permitiría, y también aparecería ahí. Si yo quisiera, si lo hubiera instalado aquí me aparecería Python 3, Python 2.7, R si quisiera y así, ¿no? Puedo abrir una terminal, folder, puedo cargar algún archivo o puedo abrirlo directamente aquí dándole clic, ¿no? Y entonces, bueno, lo que voy a hacer es abrir los archivos que, por ejemplo, están ya en el Classroom. Si nos vamos al Classroom, bueno, me estoy saltando de uno a otro, pero nada más como para poner exactamente. Ya sabes cómo abrirlo. Ahorita, por ejemplo, en el Classroom compartí estos archivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos estos que le llamé notebooks de clase, que son básicamente este que se llama Introducción a Python e Introducción a Python 2. Introducción a Python 2 ya es más específico para unos detalles que me gustaría ahondar, pero básicamente el día de hoy vamos a ver Introducción a Python, que vas a ver que es un archivo bastante largo. No creo que lo terminemos hoy, pero bueno, empezamos a revisar unas cosillas en este archivo. Y tengo esto que llamé Notebook Extra. Le llamé Notebook Extra porque directamente no es tanto la introducción a Python. Es un poquito de introducción, los primeros, introducción a este Jupyter Notebook. Entonces tú puedes ir revisando, cada uno de ellos tiene su enlace para que los vayas abriendo. Por ejemplo, aquí está el que le llamé libro 1, esenciales de IPython, ¿no? Si tú entras a ese, tendrías este archivo directamente. Entonces está hablando de la libreta IPython de Notebook. Te pongo ahí un poquito de información hasta complementar, que es la terminal shell, que es una libreta, soporte de visualización, todo eso. Y lo que pongo después es un enlace. Es un enlace al archivo 2. Si te fijas acá abajito, aparece que estoy yéndome al lib2, ¿no? Igual de esenciales, ¿no? Y entonces, si le vas dando clic aquí a los enlaces, te va a ir abriendo cada uno de ellos, ¿no? Aquí, bueno, esta es la parte que me interesaba como comenzar, ¿no? Aunque lo tengo como extras porque son más bien que está dando la introducción a este lenguaje, a esta interfaz notebook. Vamos a empezar a verlo nada más para que justificar por qué estamos comenzando con esto, ¿no? Bueno, una de las razones para empezar con esto, obviamente, es porque, digo, ya la interfaz de desarrollo, si te fijas, estoy dentro del navegador. Entonces no tuve que instalar nada extra, ¿no? Nada más se agrega un pequeño como parche
y entonces ya tengo la conexión entre Python y mi navegador. Yo puedo ocupar todas las características del navegador, ¿no? Ya está ahí hecho, ¿no? Podemos aquí, dentro de las cosas que tengo en el Jupyter Notebook, bueno, aquí puedo cambiar de nombre, ¿no? Si le doy clic al nombre, lo puedo cambiar de nombre. Puedo utilizar todo lo que generalmente se conocen estos, bueno, los programas de computadora que conocemos. En File va a tener nuevo notebook, abrir uno, hacer una copia, salvar como, renombrar, descargar. Por ejemplo, una de las cosas, obviamente, como lo puedo ver en el navegador, pues sería muy práctico, por ejemplo, que yo lo pudiera ejecutar desde la nube. Y eso es algo que se puede hacer, ¿no? Si yo tuviera ahorita un servidor arriba, yo podría poner este documento en la nube, tú a lo mejor en tu casa lo podrías abrir, descargar, bueno, sin descargar, a lo mejor ejecutar desde tu navegador, ir haciendo algunas prácticas que vengan ahí y cerrar y ya. No lo tuviste nunca que descargar. Si lo quisiera descargar, se podría descargar también, ¿no? Pero bueno, es una de las características. Generalmente, cuando estamos en un momento normal de fuera de pandemia, sí tenemos un servidor, pero últimamente el servidor de allá está muy inestable, tendría que haber alguien que le está dando mantenimiento, que me lo reiniciara o yo ir a reiniciarlo. Como no hay nadie, yo no estoy yendo, pues era un relajo con el servidor. Entonces ahorita no está activo y entonces por eso mejor te mando los archivos, ¿no? Pero bueno, de que se pudiera ejecutar desde la nube, se pudiera ejecutar, ¿no? Y tienes las otras comandos normales, ¿no? Tienes todos los de edit. Aquí obviamente tienes algo que es para las celdas. Ahorita hablaremos un poquito de las celdas. Pero bueno, es básicamente lo normal, como ver, insertar cosas, la celda es la que tengo que vamos a platicar ahorita. El kernel es exactamente lo que tengo aquí escrito del lado derecho, ¿no? El kernel es básicamente tu lenguaje que estás ocupando, como te decía. Python 3, Python 2.7 son muy similares, pero obviamente sí tienen sus cambios, por eso es que se cambió la versión a 3. Entonces, si tú tienes un programa hecho en Python 3 y lo quieres ejecutar en un kernel de Python 2.7, probablemente algunos comandos no te van a jalar. Al revés, generalmente sí funciona, ¿no? Si era de Python 2.7 a 3, la mayoría sí va a jalar, aunque tiene sus detallitos así. Pero bueno, ese es el kernel y tú lo puedes reiniciar. A lo mejor, por ejemplo, tenías un programa que ya habíamos dicho que necesitamos un número finito de pasos. A lo mejor por alguna razón tu programa lo dejas abierto y va a quedar ahí iterando de manera infinita. Tu kernel es el que está haciendo este proceso y entonces si ya se trabó porque no tiene una salida, pues tú podrías aquí matarlo, ¿no? Podrías interrumpirlo, reiniciarlo, volver a conectar o podrías matarlo completamente, ¿no? Por eso te dan las ventajas de eso, ¿no? Que tu kernel lo puedas tú manejar. Y bueno, la ayuda como siempre, ¿no? Aquí tienes diferentes referencias que están en la red que te van a ayudar de mucho, que es la ayuda en línea. Como te decía, como este es un lenguaje generado por todas las personas que estamos interesados en utilizar Python, hay mucha documentación en línea, ¿no? Ahorita igual y aprovechando que ya estoy compartiendo todo el navegador, a lo mejor nada más revisamos unas cosillas ahí de la ayuda, ¿no? Pero bien, entonces era nada más como un poquito de empezar a entender la interfaz que tengo aquí de el notebook. Y así vámonos digo, ya no le voy a dar aquí clic, tú si lo revisas en tu casa pues, podrías ir yéndote por ahí y pues voy a abrir directamente el libro 2. Y entonces aquí empiezo a hablar un poquito sobre los conceptos, ¿no? Por ejemplo, los elementos básicos de una libreta, esta es una libreta como tal, por eso ya le llaman notebook, va a ser la ejecución de contenido de una celda. Yo puedo programar en una celda, cada una de estas es una celda, si te fijas, esto es una celda que si yo le doy doble clic, por ejemplo, puedo ver el código que utilicé para escribir en ella. Ahorita entraremos más en detalle en esto, puedo generar títulos y puedo poner enlaces. Si te fijas aquí, en la imagen que te estoy mostrando, yo no la descargué en ningún momento a mi computadora, es una imagen que está en la red. Y lo único que le estoy diciendo es llámala y preséntamela, ¿no? Si quiero ejecutar una celda, pues ya le puedo dar en run y ya, directamente ahí está su imagen y el título. Y por eso me gusta empezar con este lenguaje, con esta interfaz notebook, porque, por ejemplo, tú, si en algún caso, por ejemplo, si te va gustando mucho esta parte de la programación y te gustaría hacer cursos para ir enseñándole a lo mejor a otras personas, tú puedes utilizar esto, ¿no? Ya podemos agregar títulos, como viste, imágenes, podemos agregar texto. El texto que tengo aquí, por ejemplo, simplemente lo fui escribiendo directamente, ¿no? Y ese texto, pues, ya lo puedo intercalar
con celdas de código. Déjame, me bajo aquí, por ejemplo. Esta es una celda en donde ya tengo código, tengo print o la clase. Aquí, por ejemplo, si te fijas, cuando yo me pongo sobre esta celda, que es de texto, aquí en esta opción que tengo aquí señalada, se le llama Markdown. Bueno, tengo varias opciones, ¿no? Tengo Code, Markdown, RNB Convert y Headings. Code, obviamente, es este que tengo aquí. Voy a meter código. Si te fijas, aquí ya apareció como código. Si me voy a esta celda, voy a aparecer como Markdown. Markdown o RAW NB Convert van a ser celdas en donde te permitan meter texto. Obviamente Python o el intérprete tiene que saber si yo lo voy a interpretar como texto o lo voy a interpretar como un código. Porque no es lo mismo que escribas print o la clase y que eso quieras que te lo ponga como un título, o que yo quiera que ejecute esa instrucción como un print, ¿no? Entonces, por eso existen las celdas, ¿no? Y si te fijas aquí, bueno, aquí pongo, por ejemplo, un acceso rápido. Si tú quieres ejecutar el contenido de una celda y irte a la que sigue, tú puedes poner Shift Enter, ¿no? Entonces, algo muy rápido. En lugar de tener que poner el run aquí que ahorita lo estuve haciendo, puedes poner Shift Enter. O puedes poner Alt Enter y ejecuta el contenido y crea una nueva, ¿no? Si yo, por ejemplo, déjeme, me pongo en esta y escribo, si te fijas ahí tiene un 2, ¿no? Aquí está escrito un 2, que me está diciendo que es la segunda que se ejecuta. Si yo le pongo Shift Enter, la volví a ejecutar, porque no tengo en este momento, digo, este se había quedado ya anteriormente, ¿no? Esta es la primera vez que ejecuto este archivo. Si te fijas, no hay ninguna otra celda, y entonces esta es la primera que se ejecuta. Pero si la vuelvo a ejecutar, ya es una segunda ejecución, ¿no? Y ahí me lo va poniendo. Eso fue con el Shift Enter. Ahorita entramos en detalles de la programación. Ahorita nada más estamos en la parte del Classroom, del Notebook, perdón. Pero yo puedo poner ahora, en lugar de esto, Alt Enter, ¿no? Si aprieto Alt Enter, si te fijas, la ejecutó de nuevo, ya me puso un 3 aquí, pero aparte me creó esta celda. Y yo podría ir creando más cosas, ¿no? Son como accesos rápidos que tienes, ¿no? Si te fijas también, otra de las cosas es que, por ejemplo, si yo me pongo sobre esta celda, ahorita está con un color azulito. Si me pongo en este momento y le escribo aquí, está en un color verde. Cuando se pone en color verde, le está diciendo que es un comando de edición. Si lo está en color azul, es un comando de ejecución. Aquí, por ejemplo, lo escribo así y está en color azul porque ya se ejecutó, ¿no? Ya me puso el contenido como yo quiero, que sea un título, que sea texto muy bonito, con las bullets aquí, con las viñetas, ¿no? Si yo le doy doble clic, entonces ya lo puedo ejecutar y me lo pone como verde. Por ejemplo, como yo quiero el comando aquí, o bueno, quiero una celda ahorita, no la quiero editar, bueno, la quiero editar, pero la quiero eliminar. Entonces, si yo escribo aquí dos veces la D, obviamente me lo va a escribir, porque estoy en el edición de verde. Si me paso mejor a este azul y escribo 2 veces la D, me la elimina. Entonces son de esos comandos que podemos ir teniendo. Si tú tienes pues, más dudas sobre estos comandos rápidos, ahorita estoy haciendo un repaso muy general, que en muchas ocasiones ya con el uso, con la experiencia, te los empiezas a aprender. Pero si tú tienes dudas de estos comandos, le puedes dar aquí, y si te fijas, aquí están todos los comandos que te pueden interesar, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, el Alt Enter, que me dice, corre la celda e inserta una abajo. Shift Enter, corre la celda y selecciona el siguiente, ¿no? O sea, no ejecuta nuevo, digo, no crea una nueva, sino se va a la siguiente celda, ¿no? Y así tengo diferentes, ¿no? Aquí puedes ir viendo las diferentes comandos, que ver si encontraba el de DD. Aquí está, mira. Si pongo aquí 2 veces la D, borra la celda, ¿no? Entonces aquí puedes ver diferentes. Entonces, si tú quisieras copiar, puedes poner el comando C, cuando está en azul, obviamente, y diferentes cosas, ¿no? Pero bueno, esa es nada más una ayuda que ya viene incorporada, ¿no? Directamente la puedes ver aquí en esta opción. Pero bueno, tengo diferentes cosas que también puedo ver. También puedo generar, por ejemplo, una tabla. Aquí genero una tabla y es más fácil como observarla, ¿no? Y si tú quieres, por ejemplo, estos archivos, todos estos archivos ya los tienes tú, los puedes descargar y ejecutar. Y aquí es como hice la tabla. Si te fijas, nada más hay que poner las líneas estas, verticales y horizontales. Y ya cuando le pido al intérprete que me lo ejecute, que me lo traduzca, ya se pone como tabla, ¿no? Y puedo entonces tener muchas cosas interesantes. Y aquí, por ejemplo, en cada uno de estos archivos te dejo una tarea muy chiquita,
Por ejemplo, aquí te digo, copien y peguen la línea del código o la clase de la celda correspondiente en la línea, modifiquen el texto y ejecuten la celda usando los distintos modos de ejecución descritos. O sea, el Shift Enter, Alt, Enter, Control Enter, y que veas qué pasa con el Control M, Control H, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese sería como que utilizar esta celda que tengo aquí escrita, que te dejé aquí, que tú vas jugando con el comando ¿no? Que tengo más arriba. Pero bueno, todavía seguimos en la introducción de este Jupyter. Déjame, voy a uno más. Y en principio lo puedes el resto del día ir repasando con calma. Ahorita voy rápido para no hacerla tan tardada como la clase pasada, la sesión pasada. Aquí sigo platicando sobre Python, por eso hasta aquí lo dejé en los primeros 3. Tú vas a ver que tienes un montón en tu en los archivos que te compartí. Aquí me quedo nada más con uno de los primeros 3, que es lo que están hablando sobre el notebook como tal, ¿no? Entonces, te digo, la celda Markdown lo que me va a permitir es meter este tipo de texto. Puedo poner encabezados, poniendo una simple símbolo de gatito. Dos símbolos de gatito me dicen un encabezado un poco más chico o como un subtema. Y así podría ir haciendo subtemas anidados, nada más incrementando el número de gatos que estoy metiendo, ¿no? Puedo poner este tipo de texto también y puedo poner comandos de LaTeX, ¿no? El LaTeX todavía no lo checamos, lo vamos a hacer como la última sesión, pero también podrías poner, déjame lo ejecuto, con ecuaciones, ¿no? Y si te fijas, la ecuación se ve muy bonita aquí, se ve el pi, se ve la exponencial, se ve la i. Se supone que algo que tiene LaTeX, que es de las cosas que más se ha trabajado, es en la tipografía, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una J, que es el palito hacia arriba, ¿no? Hacia abajo, perdón. Y luego si tienes en la siguiente salto de línea, tienes una T o algo por el estilo, tú lo que vas a intentar es que esa J y esa T no se encimen, ¿no? Entonces ellos tienen que ver bien cómo es que acomodan los espacios para que pase eso. O si, por ejemplo, tienes una O y tienes una I, lo que intentas es que el espacio reservado para la O y el espacio reservado para la I sean iguales, pero la I no quede cargada hacia un lado o hacia otro, ¿no? Que tenga bien centrado y que se vea bonito, ¿no? Eso es algo que han trabajado mucho los que trabajan en este tipo de lenguaje. Y aquí es lo que hace, ¿no? También si vas a poner un exponente, en este caso en la exponencial, pues que se vea bien claro, ¿no? Este se le llama como ecuación de Euler, se utiliza mucho. Para algunos físicos, no sé, matemáticos, eso no lo estoy muy bien. Algunos físicos la consideran que es la ecuación más bonita de la ciencia, porque tiene muchas cosas incorporadas, ¿no? Tiene la exponencial por un lado, que es algo muy importante, tiene el pi, que es un número irracional, tiene la i, que es un número imaginario, y tiene, si lo despejamos aquí, tiene un -1, que es un número pues negativo, ¿no? Entonces, tiene como muchas de las partes que se necesitan en la aritmética de los elementos, ¿no? Por eso es que la consideran de las ecuaciones más bonitas que existen en las matemáticas, ¿no? Pero bueno, y también podemos meter aquí, por ejemplo, le pongo mail to y ya puedes poner el enlace al correo, ¿no? Que te va a servir. Pues si quisieras poner un correo de dudas o algo así, te digo, si en el caso que estuvieras haciendo tu Classroom para compartir cosas, pues ahí podrías meter, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos formas de, déjame, el ejecuto no sé por qué no. Ah, sí. Podemos poner imágenes, aquí pongo, por ejemplo, un enlace a una imagen directamente, imagen de Python, este es el símbolo de Python. Nada más lo que hice fue poner el enlace, ¿no? El enlace a esto de acá. Aquí, bueno, todavía no entramos en muchos detalles. Tenemos unas cosas que se llaman librerías. Para importar una imagen o que se vea la imagen que me la presente, yo puedo utilizar esta librería. Luego entraremos más en detalles, nada más ahorita quería, bueno, establecer que existen estas librerías y déjame ver acá arriba. Así. Una de las cosas, aquí por ejemplo, si te fijas, pues no se está presentando porque tengo que incorporar otra instrucción que no la metí aquí. Luego la voy a comentar ya después porque ahorita pues ya no la puse, pero que veas que se puede incorporar videos con igual con el mismo librería que te decía. Puedo meter videos o podría meter imágenes. Aquí nada más te digo que me falta incorporar una instrucción que después regresaremos a ella. Después vemos esta instrucción para que
no me vaya más por las ramas, ¿no? No estamos viendo cosas que se pueden meter. Entonces podemos meter imágenes, podemos meter videos, podemos meter ecuaciones de LaTeX, como ya te lo mostré. Aquí pongo unas ecuaciones un poco más complejas, ¿no? Obviamente, como necesito más herramientas, por ejemplo, aquí puedo importar otras cosas y ya puedo escribir ecuaciones más complejas. Aquí, por ejemplo, ya tengo una integral definida de menos infinito a infinito, del exponencial de... Esta cosa no tiene ni sentido, bueno, así directamente, pero para que veas cómo se puede. O esta de acá, que ya es un poquito, tiene más sentido, habrás visto varias playeras en donde se ponen estas ecuaciones, ¿no? Entonces, ya la puedes poner y se ve muy bonita, ¿no? Se ve muy profesional, como tengo este símbolo del triangulito que se llama nabla, producto vectorial, el vector y la derivada parcial, muchas cosas aquí, ¿no? Que se pueden poner así, ¿no? Entonces, si te fijas, tiene muchas ganancias de trabajar estos notebooks porque puede incorporar texto y puede incorporar celdas. Entonces, por ejemplo, si estoy haciendo un curso de programación, pues me conviene mucho hacer esto porque te puede explicar un poquito del código que voy a meter y luego unas celdas de ejecución para que tú practiques, ¿no? Es lo que me va a interesar, pero bueno. Eso básicamente nada más era como una pequeña introducción. Digo que te pido que la revises con calma todas estas libros que te compartí en el Classroom. Lo voy a dejar hasta aquí en esta parte introductoria al notebook. Y ya nos podemos ir ahora sí a una introducción a Python. Voy a empezar desde una parte muy básica, porque en principio, bueno, es la primera vez que ves Python. Y luego ya nos vamos a ir elevando, ¿no? Ahorita, por ejemplo, nada más quiero entrar en las cosas más generales, ¿no? Todavía no entramos a programación, solamente estamos conociendo Python. Y, por ejemplo, entonces, una de las cosas que tiene es que obviamente Python puede ejecutar, bueno, puede entender números. Algo muy sencillo, por ejemplo, si yo le pongo en una celda 2 más 2, la ejecuto, me da 4. No tuve que programar nada, ¿no? Simplemente ya me hizo la suma. Si yo tengo, por ejemplo, una ecuación más compleja, por ejemplo, que tenga ya con paréntesis, Python sabe cuáles son quién tiene preferencia sobre otro, ¿no? Entonces, primero resuelve el paréntesis y luego lo multiplica por 5. Tiene una instrucción, déjame voy bajando, tiene una instrucción que está denotada por este símbolo de porcentaje. Entonces, le conoce como módulo. El módulo de dos números es, digamos, de la división, cuánto es el residuo que te queda. Y eso me sirve para muchas cosas. Por ejemplo, de forma muy fácil puedo ver cuando un número es par o cuando es impar, cuando es múltiplo de un otro número o de otro. Aquí, por ejemplo, si yo divido 7 entre 3, obviamente el residuo me va a quedar 1. No es una operación exacta, ¿no? Si yo quisiera poner 4 módulo 2, obviamente me queda 0, ¿no? En este caso. Y pues entonces me sirve para muchas cosas, ¿no? Es una operación matemática bastante importante. En los cursos de matemáticas de la facultad le dedicamos su espacio de tiempo a la operación módulo. Aquí ya viene programada. Podemos hacer operaciones con números enormes, ¿no? Aquí, por ejemplo, pongo este numerote elevado a la 16. El Python no tiene la instrucción como tal de potencia, como la habrás visto. Déjame ver si la puedo escribir. No me deja. La del gorrito, ¿no? Como tal, no tiene la instrucción del gorrito que me pone una potencia. Estoy viendo si la puedo generar por aquí, pero no. No importa. Bueno, no tiene esa instrucción. Y entonces, si tú quieres elevar algo a la potencia, tú pones el doble asterisco. Doble asterisco me está diciendo, por ejemplo, este número a la 16. Déjame lo ejecuto. Me va a dar obviamente un número, nada más para que quede más claro. Por ejemplo, si yo pongo 2 a la 3, sería como 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, ¿no? Y ese sí le ejecuto, ahí me da el 8, ¿no? Ese se ve claramente que entonces tengo 2 al cubo. Aquí tengo este numerato a la 16. Realmente no sé qué tan bien es este número, obviamente no lo podemos sacar mentalmente, ni con un lapicito, pero bueno, te permite Python hacer operaciones tan grandes como quieras, ¿no? Puede sacar fracciones. Aquí una cosa interesante que cambió de Python 2.7 a Python 2.3 es que Python 2.7, por ejemplo, si yo hacía esta operación tal cual, está aquí, como él veía
que tengo todos los números como un entero, no tenían punto decimal, el 1 está en un entero, el 3 tiene está en entero. Él pensaba que estaba haciendo pura operaciones con enteros y el resultado era entero. Como obviamente el 0.333 no es un entero, la salida que me daba era de 0 nada más. Y ese era un error, ¿no? Si tú querías especificarle que fuera un flotante, tú tenías que poner alguno de ellos como un número con decimal. Por ejemplo, podemos poner 1 entre 3.0 y ya lo entendía bien. Ya con Python 3 no hubo problema, ya lo entiende directamente, entonces lo podemos poner así, especificando el decimal, o directamente sin decimales. Él ya entiende que la salida es un decimal, o tiene decimales, y entonces te lo pone directamente como se conoce como flotante. Ahora, algo importante que tenemos, por ejemplo, aquí, es el guión bajo. Si, por ejemplo, yo pongo solamente un guión bajo aquí y lo ejecuto, me va a dar el anterior, que entonces eso me quita mucho trabajo. Que si yo pongo, por ejemplo, bueno, como ya ejecuté 2 veces esto, déjeme pongo 3 guiones bajos. Pongo 3 guiones bajos. Ya se ejecutó muchas veces, ¿no? Sí se me fue. Pero tú podrías poner varios guiones bajos para ir haciendo el anterior o el anterior o el anterior, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, déjeme ejecuto ejecuto este. Yo aquí tengo 3 guiones. No lo está haciendo. Bueno, en principio debería... ya no te deja hacer tantos hacia atrás, ¿no? Ahí está, ahora sí. No sé qué le estaba pasando, pero, por ejemplo, con 3 guiones bajos, me está poniendo el anterior. Entonces tú podrías hacer estos llamados sin que tengas que estar poniendo nuevamente la operación. Tú puedes decir, bueno, la operación anterior, ejecútamela de nuevo, ¿no? Por ejemplo, aquí, en este siguiente celda, yo puedo definir una variable como ancho igual a 20, largo igual a 5 por 9. Yo podría hacer ya operaciones ahí. Esa operación como tal, se la estoy asignando a una variable. Porque obviamente, pues sí es interesante que yo pueda hacer matemáticas, pero también que las pueda guardar para que yo pueda hacer diferentes cosas, ¿no? Entonces, lo guardo en la variable y luego le digo que las opere. Entonces me da el 900. Si yo, por ejemplo, ahora le digo el dato anterior, que es con un solo guión bajo, me lo multiplique por 2, ya 1800, ¿no? Entonces, esta es la ventaja de utilizar el guión bajo, que te puedes utilizar el comando anterior, la salida anterior, y reutilizarla. Vamos a ver cuando empecemos a ver ciclos, cómo se puede utilizar de forma más óptima esto para simplificar la programación. Pero bueno, aquí digo, te estoy hablando de varias instrucciones. Me voy a empezar a saltar para ya no hacerlo tan tardado, porque pues ya llevamos casi 1 hora y ve dónde voy en el documento, ¿no? Apenas está en esta parte. Tengo todo esto. Pero bueno, hay otras cosas que luego te dejaré igual para que las vayas checando después. Pero entonces, por ejemplo, podemos trabajar con flotante y tenemos esta instrucción de whos, que ya sabes qué significa quién, ¿no? Entonces, si yo la escribo, va a ser interesante porque puedo poner, bueno, aquí ya hubo otras cosas que estuve ejecutando. Déjame reinicio el kernel. Bueno, no lo voy a reiniciar para no volver a empezar. Pero aquí tengo, por ejemplo, todas las variables que fui creando, que ahorita vas a ver que estas variables que están aquí son las que vamos a ver más adelante, ¿no? Es que ejecuté el programa nada más para ver que no tuviera errores. Pero entonces yo puedo tener un control de las variables que voy creando. Aquí tengo la de, ¿cómo le llamé? Aquí está ancho. Tengo A. ¿Cómo se llamaba la otra? Largo, ¿no? Largo, aquí está largo. Y si se fijan, como largo es un entero, directamente aquí me está diciendo que este es un entero. Ancho, bueno, también es un entero. A, sí, como la definí aquí, A es un flotante, es decir, que es un número con decimal y aquí me dice quién es, ¿no? Entonces podemos tener mucho control sobre las variables que estamos generando. Bueno, aquí tengo más celdas. Ve checándolas con calmita. Hay muchas ahorita que me voy a saltar para poder cubrir la mayor cantidad de este notebook. Pero que si tú vayas revisando las demás, ¿no? Aquí, por ejemplo, todavía no entramos en la parte de las librerías, pero aquí estoy jalando una librería que se llama decimal. Entonces puedo, por ejemplo,
definir explícitamente. Te digo que antes, cuando te tenía 2.7, tenías que tener cuidado cuando trabajabas con números con punto decimal. Entonces, en ese aspecto, se creó esta librería y tú le puedes decir la instrucción 2, o sea, 2 con letra, le asigno el valor 2, pero con número decimal, o sea, defínemelo como un decimal, aunque yo lo esté poniendo aquí como un entero. Y entonces, ahora sí, si te fijas, a la instrucción 2, tal cual le tengo aquí, yo le asigno la modificación variable. Ya cuando tengo estas cosas aquí, por ejemplo, con punto decimal, yo puedo apretar el tabulador, o sea, tengo el 2, que ya lo definí, es un decimal. Le pongo punto y le pongo el tabulador y me aparecen todas las propiedades o características que tiene este número, ¿no? Si te fijas, son un montón. Y todas estas características las tiene porque él ya es un decimal. Entonces, por eso le puedo decir, por ejemplo, 2, sácale la raíz cuadrada de él. Y esta es una forma de programación que se le conoce por objetos. Yo creo un objeto y ese objeto ya tiene atributos. Cuando esos atributos son esto, por ejemplo, el número 2 va a tener el atributo raíz cuadrada y lo ejecuto y ya, entonces me saca la raíz cuadrada del número 2. Y bueno, hay muchas cosas aquí también. Podemos ejecutar la precisión. Como ya lo ejecuté con un decimal, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Yo quiero que me pongas 55, por ejemplo, 55 ceros aquí, ¿no? Y mételos todos. No sé, depende también, va a depender de la computadora cuál sea la precisión. A lo mejor de esos 55 ceros, muchos ya no tienen significancia. Pero si yo le meto aquí 100 ceros, 200 ceros, él me los va a meter. Porque bueno, él hace lo que le dice. Como te digo, en realidad podemos pensar que las computadoras son tontas en el sentido de que no hace cosas a lo mejor que podría decirme, oye, es que eso no tiene sentido porque yo tengo un sistema de 64 bits, no puedo manejar tantos ceros, qué sé yo, qué sé yo. Él dice, tú me los pides, yo te los doy. Por eso es que aquí la parte importante es que nosotros sepamos qué estamos pidiendo para que la computadora haga cosas correctas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos otras bases, como te decía, la hexadecimal, que se define con hex, la binaria, que es ejecutas con un número b, o un binario. Si aquí, por ejemplo, defino como binario el 101, me lo traduce al número 5. Entonces, en decimal es el 5, en binario yo lo puedo escribir el 100. O le puedo decir el número 4, escríbemelo como binario, y ya me lo pone como 100. O en octal también, en lenguaje, en base 8, base de 16, como te decía. Entonces tenemos otro. Algo interesante es los números lógicos. Por ejemplo, yo defino estos números, 4 y 5. Y entonces aquí con este comando de doble igual, le puedo preguntar a Python, oye, 4 es igual a B, digo, A es igual a B, es decir, 4 es igual a 5, pues le preguntamos y me dice, eso es falso. O le puedo decir aquí también, en este caso ya sabes cómo se llaman con las conexiones, por ejemplo, le puedo decir, 4 es menor que 3 y 4 es mayor que 3. Obviamente, una de esas dos se contraponen, pero como yo le estoy poniendo aquí el comando y, el AND, yo sé que en este caso tengo que ser los dos tienen que ser verdaderos. No sé si viste un poquito en la prepa tablas de verdad, si te acuerdas de las tablas de verdad, el y, los dos tienen que ser verdaderos para tener un verdadero. Entonces aquí me está pidiendo eso, ¿no? Si los dos son verdaderos, entonces dame verdadero. Y entonces obviamente aquí me dice que es falso, porque uno de los dos es falso. A diferencia del OR, ya ves que el OR me decía, con que uno de los dos sea verdadero, ya va a ser verdadero. Entonces le digo, 4 es menor que 3 o 4 es mayor que 3, pues obviamente se cumple que 4 es mayor que 3. Y entonces ya me dice que es verdadero. Y esto me va a servir mucho cuando estoy haciendo mis condicionales y ese tipo de cosas. A lo mejor le pregunto, oye, ¿esto ya sucedió? Si es verdadero, pues ya, pasa a hacer una cosa. Si es falso, pasa a hacer otra cosa, ¿no? Bien. Aquí también podemos definir lo que se llama strings o cadenas, que entonces yo puedo poner una cadena de caracteres para escribir diferentes cosas, ¿no? Digo, ya no voy a ejecutar todos estos porque, bueno, ya se nos está alargando la sesión, pero si te fijas aquí, definimos caracteres y tenemos algunas expresiones. Por ejemplo, esta sí me interesa que la veamos porque es muy clásica. Por ejemplo, yo tengo dos cadenas, la cadena hola y la cadena mundo. Yo la puedo sumar, si te fijas aquí con un simple símbolo más la puedo sumar, o lo que se conoce en la jerga o en el argot de computación, concatenar. Yo las concateno y entonces ahora me pone una sola expresión. Si te fijas aquí tiene la comilla aquí
y la comilla está acá, ¿no? Entonces ahora sí, toda la cadena es hola mundo, ya no es por un lado hola y por otro lado mundo. Ahora tengo toda mi cadena es hola mundo, las concatené. Y algo interesante, por ejemplo, si yo tengo aquí eco y le digo multiplícamelo por 5, obviamente eco no es un número, ¿cómo lo va a entender que me haga una multiplicación? Pero bueno, yo se lo pido a Python y Python dice, bueno, yo entiendo que quieres entonces que te lo ponga 5 veces. Y entonces me pone 5 veces lo que estaba en la cadena, ¿no? Tengo esa instrucción len, que lo que me va a decir es medir el tamaño de esta cadena. Por ejemplo, si tengo esta cadena y le pongo len, lo que me va a medir es cuántos caracteres tienes ahí metidos, ¿no? Aquí algo importante, que también se tiene ya en este Python 3, que no se tenía en Python 2, es que Python 3 no tenía esta codificación UTF-8. La codificación UTF-8 te permite utilizar los símbolos en español, ¿no? No se tenían en Estados Unidos. Entonces tú no podías acentuar cosas y tú no podías hacer de manera directa, no podías acentuar cosas o poner la ñ. Ahora ya se tiene directamente la codificación y entonces ya la puedes escribir sin problema. Si te fijas también aquí, cuando yo defino esta cadena, también directamente ya tiene el atributo de una cadena. Y entonces yo le puedo poner opciones. Por ejemplo, tengo el punto, le puedo poner count y lo que me está diciendo, cuenta cuántas as tiene esta cadena. Yo la ejecuto y ya me da 6, ¿no? Entonces podría también contar, bueno, diferentes aplicaciones. Ya sabes, aquí el lenguaje de programación pues es tan vasto porque no se sabe para qué lo vas a ocupar, ¿no? Nada más que tenemos diferentes opciones, ¿no? Ya aquí te está diciendo acceso a cadenas, como puedes, eso es importante, por ejemplo, si te fijas, si yo pongo esta frase, déjame la escribo directamente, ya la frase hola mundo, y si le pongo frase entre corchetes 0, vamos a ver qué me da. Me dio la H, es decir, me está dando el primer valor. Algo importante que tiene Python es que Python empieza a contar desde 0. Entonces, si tú quieres el primer valor, tienes que pedir el valor 0. Si tú tienes el segundo valor, tienes que pedir el valor 1 y así te sigues. Pero además es cíclico. Si tú, por ejemplo, le metes el -3, él dice, bueno, yo tengo aquí el 0 y entonces el O va a ser el -1, el D va a ser el -2 y el N va a ser el -3, ¿no? Entonces, se le ejecutamos. Ah, bueno, es que aquí fue por el 0, ¿no? Me falló la cuenta aquí. Pero entonces me está diciendo que este es el es que me faltó, más bien me faltó el símbolo de admiración, ¿no? El símbolo de admiración también cuenta, ¿no? Entonces sería el -1, el -2 y la D es el -3. Entonces digo, para diferentes cosas, pero tú que sepas que puedes o ir contando en adelante desde el 0, o si quieres contar en reversa desde el negativo, vas a empezar a contar desde la parte de atrás, ¿no? Si tú quieres hacer unas inversiones, pues es tan fácil como ir cambiando el índice. Este se llama el índice, lo que tengo entre corchetes. O podría decirle que nada más me ejecute uno, o que nada más me despliegue unos ciertos valores. Por ejemplo, despliegueme del 1 al 5. Como ya sabemos que empieza a contar desde el 0, nada más me pone el hola. Y así, ¿no? Diferentes conceptos. Checando aquí, por ejemplo, tengo esta frase con espacios. Y le puedo decir que me haga una salida, pero nada más que vaya sacando de 2 en 2. Así lo pongo que me vaya sacando de 2 en 2, es decir, que me vaya quitando los espacios. Y ya me quita todos los espacios de la frase. Bien, ya para terminar el día de hoy, te dejo esto para que lo termines de revisar. Hay muchas cosas que sí van a ser importantes que le eches un ojo aquí rápidamente, ¿no? Para que vayas viendo. Pero la lista es una de las instancias más importantes que tiene Python, porque va a ser nuestro objeto de trabajo más importante, ¿no? Una lista va a ser una colección de objetos que pueden ser de diferentes. Aquí, por ejemplo, tengo el 2 como entero, auto, que será una cadena, el 5.32, que sería un número con decimal, o puedo definir decimal de esta forma que ya vimos con una librería. Entonces, directamente esta es mi lista. Y yo puedo, así como hice con las cadenas, ir llamando los elementos. También acuérdate que va a contar desde 0, entonces este es el elemento 0, este es el 1, y el 5.32 va a ser el segundo elemento de la lista. Puedo hacerlo también cíclico en el sentido de que puedo jalar el -1 y entonces me va a dar decimal, y así, ¿no? Puedo ir haciendo diferentes cosas, ¿no? Tengo otros atributos con la lista, que va a ser algo importante. Por ejemplo, puedo hacer concatenaciones como hice con los strings, ¿no? Puedo utilizar el comando más y decirle a la lista que yo ya tenía, agrégale
estos dos elementos. Y directamente le agrego el 125 y el camión. Y si te fijas, obviamente como es un objeto, yo podría apretar el tabulador y ver todas las opciones que tengo. Tengo append, clear, clear, con, extend, index, insert, pop y otras muchas, ¿no? Son todas las características que tiene y yo se las puedo ir poniendo. Aquí, por ejemplo, le podría poner que me los cuente, que inserte algún valor, que remueva algún valor. Y aquí, bueno, ya no lo voy a poner porque aquí lo tenemos más adelante. Aquí, por ejemplo, tenemos esta instrucción short. Aquí definí otra lista que ahora se llama auto, moto, bicicleta, camión. Y te fijas, yo la voy a ejecutar ya directamente acá. Yo también podría tener una lista en donde uno de los elementos es otra lista. Entonces ahí podría meter diferentes listas como lo quiera yo ir manejando. Puedo eliminar un elemento, aquí le pongo del, el segundo elemento de lista, que es el que agregué aquí. Este de acá, ¿no? ¿Dónde tengo? Acá. Este es el 0, este es el 1, y entonces elimino el 5.32 y ya lo eliminé directamente. Entonces tengo muchas cosas que puedo jugar con listas, ¿no? ¿Te fijas? Aquí sigo jugando con listas, nada más ve cómo la puedo acomodar. Esto va a ser importante. Checa aquí, esta pregunta es importante. A vehículos le asigno el elemento 1 de la lista original que tenía. Luego yo aplico una condición a vehículos, que ya sé que es una lista, entonces tiene el atributo short, acomodar, y checa qué es lo que pasa, ¿no? Checa, se modifica lista y que veas qué sucede, ¿no? Aquí también puedo ir preguntando cosas. Aquí, por ejemplo, le pregunto, auto está en vehículos. Vehículos, lo que lo tengo que es esto de aquí. Y me dice que es verdadero, ¿no? Y muchas cosas. Tengo aquí el comando index, append, insert, remove. Voy checando cada uno de estos que, si te fijas, son atributos de una lista. Pero me estoy yendo un poquito más rápido porque quiero ver esto de acá, ¿no? Las tuplas. Las tuplas, si te fijas, ahora las estoy definiendo acá arriba. Las listas las definía directamente con, déjame la pongo aquí, con corchetes. Abría y cerraba los paréntesis cuadrados. Y ya, definía la lista y tenía muchas condiciones. Acá tengo esto que se llama tuplas. Que si fijas, nada más puse los números. Le puse este y este. Le ejecuto. Y ya, lo puedo ir llamando igual que como lo hice hace rato. Sin embargo, ahora va a tener otras condiciones. Si te fijas, listas tiene un montón de atributos. Aquí, por ejemplo, ya nada más voy a tener en tupla dos atributos. Y si te fijas, por ejemplo, en el otro, déjame lo vuelvo a subir, ya nada más para terminar esto en tuplas. Aquí, déjame ver al principio. Yo modifiqué la instrucción, lo que estaba en el elemento 1. El elemento 1 aquí le tenía, déjame lo vuelvo aquí a citar. Estos son el elemento 1, entonces es todo esto que tengo aquí, ¿no? Lo puedo modificar. Ahora le digo que el elemento 1 sea bicicleta. Lo vuelvo a llamar y ya me modifiqué todo lo que tenía aquí. O sea, esa lista completa me la quitó y me puso solo bicicleta. Vamos a intentar hacer lo mismo con la tupla. Yo ya tengo mi tupla y ahora le voy a decir que el elemento 0, que era el 1, 2, 3, 4, 5, elemento 0, ahora sea igual a 3, ¿no? Por poner cualquier cosa. Y le ejecuto. Y fíjate, me sale un elemento de error, que son estos de las características que queríamos, ¿no? Que tenemos estos lenguajes de alto nivel que ya me permite ir viendo el error. Y si lo leemos, dice, la tupla es un objeto que no soporta este tipo de asignación o asignación de este ítem, ¿no? Y entonces lo que tengo es que las tuplas ya son inmutables, como le pongo aquí. A diferencia de las listas las puedo ir modificando. Las tuplas, como la defino, ya no la puedo modificar. ¿Para qué me sirve entonces definir ese tipo de objetos? Porque, por ejemplo, si yo voy a hacer una gráfica del seno de X, ¿no? Donde X son elementos del 0 hasta el 2pi, hasta el 360 grados. Como yo ya no voy a modificar el eje X, los grados que estoy graficando, pues a lo mejor me conviene meterlos en una tupla. Y los elementos que tengo Y igual a seno de X, sí los pongo en una lista, porque eso los voy a ir modificando al hacer las operaciones. La característica es que al hacer una tupla que ya no se modifique, me va a ocupar menos memoria en la computadora.
La lista ocupa más memoria porque obviamente tiene que estar haciendo estos registros de cambios, ¿no? Tiene que permitir hacer estos cambios, entonces tiene que reservarle un poco más de memoria para poder entrar a ella. Y obviamente es un poco más lenta, ¿no? Porque como tienes que acceder siempre a los datos como tal, va a ser más lento el acceso a ellos y ocupa más memoria. A diferencia de la tupla, que se accesa muy rápido a ellos y ya es inmutable. Entonces, dependiendo de la aplicación que quieras de tu variable, la defines como tupla o la defines como lista, ¿no? También esa es una de las opciones que maneja Python. Tenemos otras cuantas características. Ahorita nada me quedé en tuplas, pero aquí, por ejemplo, digo, sería cosa que le echaras un ojo a el resto del texto que ya no estoy revisando con calma. Pero te fijas, aquí tengo conjuntos. Tú puedes hacer operaciones con conjuntos. Revisa bien cómo estemos aquí la unión de conjuntos, de intersección, la diferencia de conjuntos. Y puedes ir jugando. Digo, lo bueno que tengas el libro ahí a tu alcance es que puedes ir jugando con ellos, ¿no? Puedes modificar esto, algún variable, algún valor que tengo aquí, y tú puedes ir viendo cómo sale la salida. Entonces tengo algunas operaciones. Tengo esto que se llama diccionarios, que también es muy importante. Ya veremos cuando lleguemos a definir funciones, porque nos interesa estos diccionarios. Si te fijas, por ejemplo, tengo una entrada, nada más la voy a analizar. Tengo entero y le asigno a la variable entero el número 1. A lista le asigno cadena 92 y 4.2. Y a 3 le asigno la palabra 3. Si te fijas, están separados por coma. Y luego 3, 2 puntos. Por eso se le conoce como diccionario, porque básicamente se comporta como eso. Yo tengo una palabra en el diccionario y acceso a su significado. Yo así le puedo poner aquí. A la palabra entero asigno al número 1. Por ejemplo, déjeme ejecuto este diccionario, ya me lo está desplegando aquí. Y si yo le digo, desplígame en el diccionario lo que diga lista, ya me manda a llamar directamente cadena 92 y 4.2, ¿no? Entonces nos va a interesar para organizar mejor nuestros valores. Y obviamente tenemos muchas más operaciones. Diccionario, velos checando. Todo esto está aplicado para el diccionario, de todas las diferentes operaciones que podemos hacer con el diccionario. Y pues luego podemos tener salidas, ¿no? Aquí ya lo voy a dejar, ya no voy a entrar más, pero sí te encargo que los vayas revisando, porque si te fijas son muchas instrucciones que podemos ocupar. Todas estas, digo, te pongo por ahí algunos ejercicios. Y aquí es importante que empezamos a hablar sobre los módulos. Acá está, módulos, ¿no? Esta parte para que ya vayas entendiendo qué son los módulos y para qué nos sirven y por qué es importante tenerlos, ¿no? Creo que ya te había comentado. Python es una base de programación y obviamente se fue construyendo sobre él, ¿no? Entonces hubo gente que dijo, necesito yo poder acceder a cosas matemáticas. Pues vamos a generar un módulo que se llame NumPy. Pero si yo no voy a trabajar con cosas matemáticas para otra aplicación, pues no me conviene tenerlo a la mano, porque nada me va a hacer más pesado la parte básica de Python cuando no lo voy a ocupar, ¿no? Por eso que dijeron, vamos a dejarlo como módulos, y si tú lo necesitas, pues lo importas. Entonces la idea, ¿no? NumPy, aquí está cómo importarlo, cómo acceder a él. Entonces aquí te lo dejo para que lo vayas checando. De todos modos, la clase de mañana o la sesión de mañana la podemos revisar. Pero sí es importante, ¿no? Porque aquí nada estamos generando las instancias o las herramientas que nos van a permitir ya hacer programación. Entonces ahorita lo voy a dejar hasta aquí para que lo revises. Si te fijas, es muchas cosas que puedes accesar, cosas matemáticas. Aquí hago un poquito sobre algoritmia, si quieres retomarlo, de lo que ya vimos la clase pasada. Hablamos sobre algoritmos, unos ejemplos, pseudocódigo, ejemplos. Hay unos ejemplos ya aquí puntuales que podemos empezar a trabajar con ellos la siguiente sesión. Y ya empezamos aquí, esto es lo que quisiera ya empezar a ver la clase que sigue, que son estas condiciones, ¿no? Ya partes de la programación. Entonces, si quieres, nada más revisa hasta los, ¿cómo se llama? Hasta las librerías, y esta parte la revisamos mañana. Cómo hacer bifurcaciones, que sería el if, else, para qué sirve este sangrado, cómo utilizar sangrías. En Python es muy importante que tengamos estas sangrías. Else if también. Bueno, más cosas, ¿no? Otros ejemplos, esto ya lo revisaremos después, ¿no? Y este va a ser también importante. Ya, la parte importante que vamos a ver mañana va a ser básicamente los condicionales y la estructura for. Entonces, esto lo vemos y ya con eso ahora sí estamos capaces de hacer programas. Vas a ver que, por ejemplo, esta parte
es un poquito más larga, pero ya cuando repasemos todo esto, ya vamos a poder hacer programas de forma más rápida. Y eso obviamente lo necesitamos porque, por ejemplo, si tú estás haciendo programación para, como lo que habíamos platicado al inicio, para controlar un brazo, con los impulsos eléctricos, o para estudiar la respuesta neurológica, de alguna forma, pues tú tienes que jalar los datos que estás adquiriendo y procesarlos, ¿no? ¿Cómo lo vas a procesar? Pues con la computadora. ¿Y cómo lo procesa la computadora? Con programación, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, aquí le vas a poner, si yo detecto un impulso eléctrico de esta forma, si te fijas, empecé con el si yo detecto, ese es un condicional. Ya que tengo ese condicional positivo, por ejemplo, entonces le puedo decir yo al programa, entonces mueve durante 5 pulsos este motor. Como ese es durante 5 pulsos, yo voy a hacer ahí un ciclo. Muévelo una vez, muévelo otra vez, y entonces ya podré yo decirle, por ejemplo, si detectó el movimiento, y mano que se mueva 1, 2, 3, 4, 5. Eso sería como el motor, ¿no? Lo tenemos que tener muy controlado así, porque si nada más le decimos muévelo, pues se cierra toda la mano y hasta podemos fregarlos. Entonces hay que tener mucho control en esta parte. Digo, hay una carrera completamente al respecto, ¿no? Que es la de mecatrónica para controlar, ¿no? Hay toda una teoría también matemática para hacer estos controles, pero a grandes rasgos eso sería, ¿no? Necesitamos tener el control de la computadora para decir al motor que se mueva una cierta cantidad. Y tenemos que hacer el procesamiento de las señales capturadas para poder decirle al motor que se mueva, ¿no? Todo eso se hace con referencia a esta parte de programación. Y otras cosas, ¿no? Digo, eso nada más lo estoy moviendo con respecto a eso, pero también vamos a ver más adelante que si quieres tú una cosa más como de estadística, también utilizamos la computadora, ¿no? Que son las cosas así muy a grandes rasgos. Estamos haciendo un panorama general ahorita de esto. Y, por ejemplo, ya que sentemos las bases de la programación, de la electrónica, ya si te interesa en algún otro momento, podríamos ver ya algo más, pues ya un alcance mayor, ¿no? Si quieres, intentamos hacer el movimiento. Sí es algo complejo, pero bueno, en otro momento podríamos llegar a esa parte, ¿no? Entonces, bueno, pero ya me estoy yendo por las ramas. Ahorita vamos a terminar esta parte. Entonces te digo, revisa este documento que ya te subí hasta la parte de las... esto ya es repetitivo, eso yo creo que no lo vamos a saltar. Hasta aquí, básicamente, ¿no? Hasta donde tengamos estas operaciones matemáticas. Nada más para que sepas cómo funciona cómo se llaman las librerías y cómo se utilizan, ¿no? Aquí estamos utilizando muchas librerías, nada más que veas eso, ¿no? Y ya, la clase de mañana entramos como tal a la programación y ya empezamos a resolver unos programas simples. Pero bien, no sé si tengas alguna duda de lo que vimos hoy, de lo que presenté en este momento. No, todo bien. Bien, entonces, bueno. Solo una duda. ¿Cómo de ahí pasa ya como tal al motor? O sea, ¿cómo cargas la información? Lo que tenemos aquí, por ejemplo, bueno, aquí estoy ocupando un lenguaje de programas, un ambiente de programación que es muy pensado para la Internet. Vuelvo acá. Cuando ya estamos haciendo un poquito de esta programación, déjame ver si encuentro algún ejemplo por ahí. Ahorita, por ejemplo, nada más lancé Spider, ¿no? Que se llama Spider, que es otro entorno de programación. Ya no es tan gráfico como el que tengo aquí, porque te digo, es otra funcionalidad. Aquí queremos en el notebook, pues poder meter texto y poder meter celdas, hacer más como interactivo para una como clase. Si ya queremos hacer la programación más básica, hacer el control del motor, por ejemplo, podemos utilizar este entorno de desarrollo, que este ya viene no que lo actualice, que este ya viene programado, por eso lo ocupo, pero hay muchos otros, ¿no? Te fijas aquí, por ejemplo, tengo dónde puedo programar, dónde tengo mis salidas, y aquí, por ejemplo, mis variables. Yo pongo, como ya lo habíamos visto, A igual a 2, ya, se me genera, y tengo aquí mis variables. En lugar de tener que escribir el who's, yo las puedo ir viendo aquí. Entonces, te fijas, es un entorno un poquito más como para programación como tal. Entonces, para el motor, ya directamente lo agregaríamos aquí. Y entonces hay una cosa que se llama una librería que se llama así, P-Serial. Y entonces lo que hace esta librería es a darte todas las herramientas para controlar el puerto serial.
En realidad el puerto serial es, tú lo puedes controlar, por ejemplo, con tu USB. Cuando tú tienes tu USB, directamente se conecta a un puerto y ese se conoce como puerto serial. Entonces, con esta librería que yo importo aquí, yo le podría decir al puerto serial, ¿sabes qué? Te voy a mandar un pin. Y a ese pin, lo que le puedo decir ya en el del que te había mostrado la vez pasada, bueno, a este chiquito, ¿no? Yo le meto ese pin, lo controla el Arduino, y entonces a esto yo lo programo por separado, ¿no? Arduino lo programa por separado y ya lo veremos también en su momento. Y le voy a decir, cuando te llegue un pin aquí, lo que sea, de dónde, no me importa de dónde venga, ¿no? Pero cuando te llegue un pin, tú manda otro pin al motor y a esto lo controlo, lo mando a un puente H que se le conoce, que es el que me controla tal cual el motor. Y entonces yo le podría programar, cada que te llegue un pin aquí, muévete motor una vez, un grado, o muévete durante un segundo, como lo quiera yo programar, ¿no? Y entonces esa va a ser la forma. Digo, y ese pin no sabemos cómo sea, a lo mejor ese pin que le estoy diciendo, a lo mejor viene de la señal que yo capturé de un impulso eléctrico del músculo. A lo mejor mucho antes de utilizar este de serial, yo capturé mi señal, la procesé, y decía, cuando tenga un máximo por aquí, entonces ahora sí, a través del puerto serial le mando un pin al control que tengo acá. Y entonces así es como se va. Te fijas, son una etapa muy modular por muchas partes, pero es lo que te va permitiendo que a través de ese impulso eléctrico que capturaste, tú puedas controlar el motor que va a hacer otras cosas, ¿no? Obviamente no es tampoco tan simple, ¿no? La señal que vas a capturar, como las señales electromiográficas son muy débiles, a diferencia del electrocardiograma, el electrocardiograma capturarlo es súper sencillo, ¿no? Ahorita podríamos hacer un electrocardiograma casero sin mucha complicación. Bueno, no ahorita, pero en un par de clases lo podríamos hacer, porque es muy sencillo capturar el corazón. Pero capturar las señales electromiográficas sí es muy complicado porque son muy chiquitas. Entonces tiene que hacer mucho acondicionamiento de señales para poder hacer el movimiento de forma óptima, ¿no? Porque yo quiero que si muevo un músculo y que le diga que estoy cerrando la mano, no quiero que la vaya a abrir, que la interpretó mal el programa y entonces en lugar de cerrar, abra, ¿no? Entonces, básicamente esa es la parte importante que hacen los desarrolladores de este tipo de brazos mecánicos, ¿no? Todo ese procesamiento para que cuando yo detecte que se cierre la mano, en realidad se cierre la mano. Pero eso es básicamente así muy a grosso modo cómo se haría esto. Con esta instrucción vas a ver que si llegamos a ella, digo, como me vayas diciendo, digo, yo también te había presentado unas opciones para ir haciendo para ir cubriendo estas sesiones, pero si tú quieres que nos sigamos por aquí en Python, ir más viendo hacia la parte de control de este serial, nos podemos estirar este módulo a otras cosas, ¿no? Pero ya lo vamos viendo a lo mejor cuando lleguemos al último módulo de Python, el correspondiente, ya te preguntaré, ¿quieres que sigamos por aquí o ya nos vamos a otro lenguaje, ¿no? Porque también aquí el problema que tendríamos, por ejemplo, es el material. A lo mejor si estuviéramos en una sesión presencial, pues sí te puedo prestar esto, te puedo prestar un motor, te puedo prestar un puente H, pero en esta modalidad pues tendrías que ir comprando esas cosas y no son caras, pero tampoco son baratas. Y si ya no lo vas a volver a ocupar, pues sí es una inversión que no sé si valga la pena, ¿no? Pero como me vayas diciendo, vamos haciendo esto. Digo, tengo aquí algún programa por ahí de puerto serial, que lo que hice, por ejemplo, digo nada para que veas cómo se funciona, que hago un termómetro. Hice un termómetro en donde conecto un cierto dispositivo al Arduino y el Arduino me manda la señal a Python y en Python proceso esa temperatura, ¿no? Podemos hacerlo para que veas cómo funciona y sería exactamente lo mismo, nada más que en lugar de detectar una temperatura, detectaría una señal eléctrica y mandaría una señal eléctrica para decirle al motor que se mueva, ¿no? En lugar de un LED, por ejemplo, que estoy haciendo aquí. Pero como me vayas diciendo, ¿no? Entonces, así, en resumen, tu respuesta sería con esta interfaz más simplemente podemos hacer esa programación. Quería entrar primero con la otra, luego si quieren vamos a esta, porque la otra nos permite meter texto. Aquí, por ejemplo, nada más para terminar esto, hice un programita, porque en una de las clases que tenemos allá en la universidad, tenía que hacer equipos, y estaba la cosa de que los chavos decían, no, pero ¿quién es el equipo? Y dije, bueno, vamos a hacerlo completamente aleatorio, ¿no? Y este es un programa en donde los alumnos que están en esta lista, o sea, Christopher, Daniela, César, Jesús, los asigno a diferentes equipos de los diferentes profesores de forma aleatoria, ¿no? Es que eso luego lo vemos.
pero para lo cual tenemos que definir funciones, tenemos aquí importar librerías, tengo aquí definir qué es un ciclo, el comando print, acá tengo otro ciclo, bueno, diferentes cosas que ya iremos llegando a ella, pero te fijas, pues es más, digo, para cosas que no vas a utilizar texto, pues yo prefiero esta interfaz de programación. Pero bueno, ¿alguna otra duda? No, todo perfecto. Y respecto al pago, ya mañana sin falta se lo hago por transferencia. Ah, ok. Sí, entonces mañana nos veremos igual a las 10. Sí. Y vemos esta segunda parte del claro, ¿no? Pero sí te encargo que revises más que nada, si no tienes tanto tiempo de revisar estos tres, no hay tanto problema, porque bueno, te digo, estas son generalidades del claro. Porque sí me interesa mucho, mucho, mucho que revises esto de aquí, ¿no? Esta primera parte porque ya lo voy a utilizar, o sea, yo voy a definir ya listas, voy a definir tuplas, diccionarios si lo necesito, y ya, voy a dar por... Digo, sí me puedes preguntar, obviamente, ¿no? Ya ves que yo luego me empiezo a platicar aquí y me sigo. Si tú me frenas, oye, es que me queda claro, no me queda muy claro que era una lista o lo que sea, pero creo que sí ya le hayas dado una revisada general para que ya podamos avanzar en esta segunda parte y podamos ir haciendo unos ejemplos muy sencillos. Tengo un jueguito por ahí que programé hace sin la parte gráfica, también si te interesa, podemos llegar a hacer juegos en Python. Hay una cosa que se llama una librería que se llama Pgame, que te permite hacer juegos de forma muy, muy sencilla, ¿no? Pero bueno, digo, o sea, Python tiene el límite es tu imaginación, ¿no? Puede hacer tantas cosas como quieras, pero ya iremos viendo. Pero esa parte ya empezar a hacer unas cosas más interesantes, lo podemos ir viendo ya con esto definido. Pero bueno, si no tienes más dudas, entonces te encargo que revises eso. Hay algunas actividades y puedes realizarlas. Todo eso, como te decía, está en el Classroom, en la sección que aquí tengo, es bueno, la clase. Estos extras, pues los puedes revisar en otro momento. Si te interesa, pues ya los puedes ver. Ya, también ya nada, para terminar aquí, te subí unos ciertos libros, ¿no? Este primer libro que tengo de Student Guide es el que utilizo yo, por ejemplo, más cuando llegué a dar curso de programación para físicos, porque es Python aplicado directamente al modelado en física. Entonces, se va muy hacia allá. Si quieres echarle un ojo, está interesante el libro, pero bueno, a mí me gustó mucho el libro, por eso, de hecho, hasta lo compré en físico, porque sí se me hizo muy bonito. Y te comparto estos otros dos, que son libros más introductorios, ¿no? Que también si hay unas partes que no te queden claras del Classroom o del notebook que te comparto, aquí lo puedes ver. Digo, así, si te fijas, es así, iniciando Python, ¿no? Desde el aprendiz hasta el profesional, ¿no? Es algo muy introductorio. Bueno, hay muchos libros. Estos son los que me gustaron así a ojo rápido que los vi. Y ¿no? Que es iniciando Python, que también es algo muy, muy introductorio. Se me hicieron bastante accesibles como una primera aproximación, pero bueno. Como libro, obviamente, son muy largos. Si te fijas aquí, por ejemplo, todo el capítulo 3 lo dedican a lo que vimos ahorita, ¿no? En un poquito más de una hora. Ahí es todo un capítulo, pero sí es más minucioso como lo revisan, ¿no? Entonces, échale un ojo también si tienes dudas a ese libro, si no, de todos modos, aquí lo vamos revisando las dudas. Y bueno, ya si no hay más dudas que tengas ni nada por el estilo, pues nos vemos mañana a las 10. Sí, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Entonces, bueno, subo también el video, dejo de grabar. Y cualquier duda que tengas de lo que vimos ahorita, pues ya.